Le damos gracias al Señor que está fresquito. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy día comenzaremos con la carta a los tesalonicenses, ¿ya? Una carta a la iglesia de Tesalónica, Para comenzar, este día vamos a leer los primeros versículos, que es el saludo solamente, donde dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Así comienza esta carta, que vamos a ver algunos datos importantes a considerar. Y luego vamos a ir analizando los versículos ahí cada jueves que avancemos, ¿ya? ¿Está bien los colores? ¿Sí? Es rojo, ¿cierto? Ah. Sí, porque en el computador se ve diferente. Decía yo, ¿cómo es ir a ver ahí en la iglesia? Pero ahí se ve re mal. ¿Ya? Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que Él nos ayude. Amén. Incline su rostro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por la bendición, el que usted nos permite, el poder estar juntos en este lugar, poder estudiar de su palabra, escudriñar las Escrituras y Señor, tratar de entender, comprender y poner en práctica lo que su palabra nos ha de enseñar cada día. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Me dio nostalgia un poco dejar ahí a Timoteo, ¿ah? La verdad les digo, me costó hacer esta parte ya, porque pensaba en el pobre Timoteo, que lo dejamos abandonado en Efeso. Sí, bueno. Pero, bueno, Tesalónica es una ciudad, ¿ya?, que pertenecía a Grecia. Actualmente tiene 820,000 habitantes. Existe, ¿ya? Existe. Está en el Golfo Termaico, en la región de Macedonia Central, y en el tiempo de Pablo había una idolatría innumerable, ¿ya?, en esa ciudad. Idolatría, pero así al máximo, ¿ya? Tenían cultos misteriosos, ¿ya? Dentro de todos los cultos que hacían, tenían algunos misteriosos. Adoraban a la diosa Serapis. ¿Verdad? Leía. Serapis. Sí, es un dios que comparten con los egipcios. Decían que era Serapis e Isis, decían algunos, ¿ya? Era un dios compartido con los egipcios, porque ellos tenían una idolatría también hacia los faraones. Hacían culto a los faraones, ¿ya? Tenían esta mezcla de Osiris y de Apis, ahí está. Y la diosa oficial de los egipcios. Adoraban a Dionisio, el dios griego del vino y de la diversión, a Asclepio, de la medicina y de la curación, a Demetra, agricultura y fertilidad. Adoraban a los faraones y a los benefactores romanos. Si había un benefactor romano que les diera, les impusiera algún dinerito, ellos le hacían al tiro una estatua y les dedicaban un culto de inmediato. Entonces, esta ciudad de Tesalónica tenía ese mal, ¿ya? Y esta es una de las primeras cartas que escribe Pablo, ¿ya? Es de las primeras, ¿ya?, que escribe por el informe que le entrega a Timoteo, y a causa de un informe de Timoteo, un buen informe sí, porque le habla de la fe de los tesalónicos, que lo vamos a ver más adelante, la fidelidad que tenían estos hermanos. Pablo escribe a esta iglesia
que la mayoría eran no judíos. Habían judíos prosélitos ya, pero la mayoría eran paganos que se habían convertido al Señor. Recuerde que Pablo llega a ese sector a causa de una visión. Él no quería ir para allá. ¿Cómo se llama? No sirve ahí porque es muy fuerte, ¿ya? Pero, mire, ¿cómo lo hago? Bueno, Tesalónica está, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero donde está ese punto rojo, directo hacia acá, como en el número 13. ¿Hay un número 13 por ahí? ¿No lo ven? Ya. Bueno, hay 4 personas que están... Ya, ahí, mire, eso venía a ser antiguamente Yugoslavia, ¿ya? Cuando vino la separación del tiempo, cuando se separaron, Checoslovaquia, que pasó a ser República Checa, el otro país pasó a ser Eslovaquia, en esta parte, Yugoslavia, se independizó. Y hay una parte que se llama ahora Macedonia, que era antiguamente la Macedonia que visitó Pablo. Entonces, ahora existe la República de Macedonia, donde está Tesalónica en este tiempo. Entonces, está cerca del sector donde está ese gran punto rojo, un poco hacia el Golfo ese. Allí está Tesalónica, al lado está Berea, todos esos puntos que usted puede apreciar, ¿ya? Pablo estaba en esa línea morada, que es el segundo viaje misionero, que partieron de Antioquía de Siria, ahí donde está Siria, partieron por todos esos puntos negros, llegaron, Pablo quería ir hacia allá, y el Señor lo manda y queda en Troas, ¿ya? En Troas estaba ahí como chuteando piedra, pateando la perra, todo enojado, pegando portazos, y una noche el Señor le da una visión donde aparece un varón macedonio y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí Pablo entendió que era de Dios, ¿ya? Que era de Dios estar allí, y de inmediato zarpó hacia el frente, donde llegó a Filipos, si no me equivoco, y allí, bueno, tuvo el proceso, el encarcelamiento, la liberación, la conversión del carcelero, y ahí empezó ese sector, que antiguamente se llamaba Yugoslavia, que hoy se llama República de Macedonia, ¿ya? Lo verifiqué en el mapa que tengo en la oficina, ¿ya? Entonces, esto es lo maravilloso de que Dios es el que hace las cosas a la manera de Él. Llegaron a Tesalónica, fueron a Antípolis, a Polonia, y luego llegaron a Tesalónica. Ese fue más o menos el viaje. Y ahí se planta esta iglesia, ¿ya? Pero ahí hubo un problema, un tumulto, fueron enviados escondidos de noche a Berea para escapar de un linchamiento. Así que ya el comienzo fue así bien dinámico, tendríamos que decirlo, ¿ya? Porque donde llegaban los cristianos eran mal recibidos, ¿ya? Algunos datos que nos muestra aquí el importante, ¿ya? Visitó esta ciudad en su segundo viaje misionero, ¿ya? En el segundo viaje misionero recién visita esta ciudad, dice allí en Hechos 17, pasando de Antípolis a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días sábado de reposo y discutió con ellos. Oiga, 3 semanas yendo a la sinagoga Pablo, 3 semanas. La estadía allí no fue de 3 semanas, fue mucho más tiempo. Pero durante 3 días de reposo estuvo él exponiendo el evangelio a los judíos. Y como los judíos no lo recibieron, obviamente se volvió hacia los no judíos, ¿ya? Pero la paciencia, pues la primera ya lo rechazaron, fue de nuevo a la segunda y fue de nuevo a la tercera. Porque la idea de Pablo era que conocieran a Cristo. A veces a nosotros nos rechazan la primera y dicen, ya no le predico más.
No, ya este es muy duro, el corazón de diamante, una cosa así, duro. Pero Pablo insistía, ¿ya? Pero eso es por el amor, que el amor de Dios se proyectaba hacia aquellos que aún no conocían al Señor. Así que durante 3 semanas estuvo allí. ¿Sabe? Fue tal la cercanía de Pablo con esta iglesia que empezó a tener compañeros que eran de allí, ¿ya? Que eran de allí. Recuerde que Pablo pasaba de ciudad en ciudad y cada vez obviamente iba ampliando su rango de amistades, pero los discípulos eran escogidos, ¿ya? Y aquí en Hechos 24 dice, y le acompañaron hasta Asia, y aquí aparecen estos bonitos nombres: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Ahí hay 2 frutos de la iglesia de Tesalónica que ya Pablo los estaba usando como discípulos en la obra misionera, ¿ya? Aristarco y Segundo. Les decía yo cuando estábamos viendo Timoteo que Segundo era un ex esclavo, ¿ya? Que era el segundo de la casa, ¿ya? De los esclavos. Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico, el famoso Tíquico, y Trófimo, ¿ya? Es Tíquico. Claro, el enfermo también, el enfermo. Bueno, y ahí están estos 2 que eran Aristarco. Yo tuve un jefe en una empresa cuando trabajé en Urma que se llamaba Aristarco. Y yo le expliqué a él, le dije yo, ¿de dónde sale su nombre? No, me dijo, es un nombre griego. Le dije, ¿usted sabe que sale en la Biblia? No, me dijo. Tuve que buscárselo y se lo llevé ahí, ¿ya? Y él quedó sorprendido porque no tenía idea que su nombre aparecía en la Biblia, aunque él sí sabía que era griego. Sí, ahí tienen nombre para los que se van a casar a futuro, tienen nombre de los hijos varones, ¿ya? Seguimos. Bueno, los compañeros que tenía que eran de la iglesia de Tesalónica, ya dice en Hechos 27:2, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ve allí macedonio de Tesalónica y ahí aparece este Aristarco. Otro dato. Pablo se sostuvo a sí mismo mientras estuvo allí. En Tesalónica, Pablo trabajó, como decimos nosotros, secularmente, ¿ya? En su profesión, y se los recalca cuando les habla en el capítulo 2, verso 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, ¿ya? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Entonces dicen allí, Pablo, recuerde que cuando vimos a Timoteo nos dimos cuenta que la profesión era, ¿cuál era? Curtidor de pieles o fabricante de tiendas, ¿ya? Así que tenía su profesión y en Tesalónica al parecer que él estuvo allí trabajando para no ser una carga en la iglesia, ¿ya? Para no ser una carga. También aparece allí, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Eso lo dice en la segunda carta que le escribe a los mismos hermanos. También hay una, bueno, no sé si lo puse, pero Pablo les mandó a Timoteo, esta es la razón, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Recuerden que Pablo manda a Timoteo a esta iglesia y Timoteo vuelve y le informa de la fidelidad de los hermanos, de cómo ellos perseveraban en la fe y se mantenían en Cristo. Y por eso Pablo, cuando vamos a ir viendo la carta de Pablo a esta iglesia, oiga, le habla de la segunda venida del Señor, le habla del arrebatamiento, de la esperanza de los creyentes. Es una carta que anima, ¿ya? Es una buena carta. No hay tanta reprensión como a los corintios, no hay tanta reprensión como a los gálatas, ya, que los llama insensatos, qué sé yo, pero aquí es una carta buena porque Timoteo le entregó un buen informe de lo que era esta iglesia de Tesalónica, aunque hay otros que son mejores que Tesalónica. Bueno, ojos de agua.
Demas se fue a Tesalónica. ¿Se acuerda que cuando Pablo ahí le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica? En los comentarios dicen que este Demas se volvió a los ídolos. Ya leí ahí un comentario antiguo de un libro del pastor Juan Bravo y decía que Demas se había vuelto a la idolatría porque era de donde él había salido. A veces pasa porque uno conoce gente que vuelve atrás, ¿ya? Es raro, pero pasa. Ya conocí ahí a un hermano que se volvió a la iglesia católica. Y eso sí que es raro. Eso sí que es raro, que alguien se vuelva de la iglesia evangélica y se vuelva a la iglesia católica, ¿ya? Y yo digo, ¿cómo soportar la adoración a María? ¿Ya? ¿Cómo soportar el culto de adoración que se hace cuando levanta y se inclinan ahí? Porque hay una adoración. Y me cuesta entender eso, me cuesta entender que alguien se vuelva así atrás de esa manera, ¿ya? Así que algunos dan este dato de que en realidad Demas se volvió atrás. De aquí, Pablo se fue a Grecia. Bueno, la historia bíblica. Ahora vamos a ver realmente cómo es esta historia de la iglesia de Tesalónica y lo cuenta acá Lucas. Lucas cuenta esta parte en Hechos 17 del 1 al 9. Dice, pasando por, mejor lo voy a leer acá porque me da no sé qué el equivocarme. Hechos 17. Aquí cuenta Lucas la historia. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos era gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero, obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fíjese, así comenzó la iglesia, ¿ya? O sea, Pablo comienza 3 semanas, se presenta en la sinagoga, habla del mensaje de Cristo, les explica prácticamente lo que es el Antiguo Testamento, aplicándolo al Mesías, al Cristo, al enviado, y algunos creyeron y otros sintieron celo. Ahora, ¿por qué sintieron celo? Porque ya no iban a la sinagoga. Los judíos que se convirtieron ya no iban. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Hacía reunión en la casa de Jasón. Plantó una iglesia, así un buen asambleísta. Estaba en plantación de iglesia y plantó una iglesia en la casa de Jasón. Y allí comenzó a reunirse. Entonces, claro, algunos judíos llegaron, después otro más, después empezaron a llegar los griegos, después empezaron a llegar mujeres, y dice, no pocas. Siempre en la iglesia hay más mujeres, siempre en las iglesias hay más mujeres, ¿eh? Y aquí Lucas dice, y no pocas, ¿ya? Y no pocas. Así que la historia de la iglesia comenzó de esa forma. Una iglesia que costó que comenzara.
Pero ahí está la perseverancia. Yo siempre le he contado la historia de esta iglesia en el diario Mural, en el primero que está allí antes de pasar a los baños. Está la historia y es de 1986, si no me equivoco. Si un joven audaz puede ir a mirar, en la primera línea dice cuándo comenzó la iglesia realmente, en qué año, ¿ya? Ahí en el diario Mural, al lado de la coordinación. Corra, corra. Porque no es fácil, las iglesias no comienzan así porque se le ocurre, sino hay un proceso. Y no recuerdo bien la fecha, pero el pastor Juan Bravo pasando por acá ve a una mujer triste, con la esposa le hablan a ella del Señor y ella recibe a Cristo. Y le pide que se queden y que le enseñen la Biblia. 86, 1986, ahí empezó, 1986. Y el pastor Juan Bravo con esta señora, creo que se llamaba Laurita, sí, Laurita, la señora Laura, comenzó a reunirse aquí. Y ella queda tan enganchada que le dice, ¿puedo invitar a un vecino que venga? Sí, invita al vecino de al lado, a otro vecino de allá, porque no estaba la población Camilo Mori, y 3, 4 personas, y empieza a hacer reuniones en el living. Y yo debo decirle, desde el año 86, la señora estaba enferma, tenía un cáncer, y ella le ofrece la propiedad al pastor Juan Bravo. El pastor Juan Bravo le dice que él pertenece a la Asamblea de Dios y que él no puede recibirlo, a no ser que se lo dé a la Asamblea de Dios, le dice. Y la señora Laura le dice, ya, pues, que sea un lugar de oración. Sí, le dice, una iglesia, ni un problema. Llegó el superintendente, el pastor Leal, y allí firman la venta de esta propiedad a nombre de las Asambleas de Dios, año 1986. Y ellos siguieron haciendo las reuniones con la señora Laura y algunos vecinos hasta que ella falleció. Cuando ella falleció, allí el pastor Juan Bravo transformó la casa y trajo bancas, y ahí en el living comedor comenzaron a hacer las reuniones. Ahora, si usted saca la cuenta, el pastor Juan Bravo comenzó en el 86 y yo llegué acá el 2002. O sea, 86, 96, ¿cuánto? 16 años. Él estuvo 16 años acá. Nunca logró formar una congregación numerosa. Y él, cuando conversé con él me decía que a veces tenía 8, a veces tenía 12. Lo máximo que creo que había tenido era como 20. Pero tantos llegaban y se iban, llegaban y se iban, llegaban y se iban. Y de repente quedaba con 4, a veces quedaba con 3, y después empezaba de nuevo, llegaban 8, después 12, después se iban 4, y así, 16 años. En una ocasión vinieron los pastores a decirle que por qué no dejaba que acá construyeran un hogar de ancianos. Y el pastor Juan Bravo, él me contaba, yo me enojé, dijo, porque yo le había dicho a la señora Laurita que iba a ser una iglesia, no un hogar de ancianos. Así que dijo, yo le dije a la directiva, no, mientras yo viva esto va a ser una iglesia. Y se aguantó. 16 años de paciencia, de no formar una congregación. Yo que desde el año 82 nunca había escuchado la Iglesia Asamblea de Dios de Belloto, nunca escuché esto, no tenía idea que existía la calle Ojos de Agua y todo eso, porque él nunca participó de ningún ministerio de la Asamblea de Dios, de hecho no estaba dentro de las listas, no estaba en las listas de los pastores, yo no lo encontraba. En una agenda aparece ahí Juan Bravo, calle Ojos de Agua 338. Pero era como que no existía. Y el 31 de diciembre, creo que habían 4 o 5 hermanos en la congregación, dentro de ella la hermana Mora Irma, el hermano Luis Silva. ¿Estaban en ese tiempo cuando él se despidió?
En los 16 años, sí. No, oiga, después me vengo a enterar, muchos hermanos pasaron por aquí. El hermano Roberto aquí recibió al Señor, en esta iglesia, en la casita blanca. ¿Se fija? Entonces, la paciencia del pastor Juan Bravo llegó hasta el 31 de diciembre del 2001. Él tomó el libro, las llaves de la iglesia, la última ofrenda que había, que gastaron para limpiar todo, y se lo entregó al pastor Leal el 31 de diciembre. Renunció a las asambleas de Dios, dejó las credenciales, un hombre muy ordenado, era suboficial de la Armada, o sargento primero creo que era. ¿Suboficial? Suboficial mayor. 30 años, claro. Y llevó el libro de tesorería, el libro de miembros, las llaves, y le dijo al pastor Leal, yo no voy a seguir, ustedes vean qué hacen. Pero él sí le dice, tiene que seguir siendo iglesia. Y el pastor Leal ahí se acordó que yo desde octubre del año anterior había dejado el trabajo y estaba esperando algo. Cuando tomé el libro de miembros de la iglesia, tenía ahí escrito hermana Jenny, ya, hermana Sara, salía, todavía lo tengo ese libro, ¿eh? Y tenía una cantidad de nombres y al lado, dado de baja, dado de baja. Entonces cuando alguien se iba de la iglesia, él lo daba de baja, como así, como de la Armada, hacía, lo di de baja. O se fue transbordado, no sé, ¿ya? Pero dado de baja. Entonces, cuando llegamos con Nancy, lo primero que hicimos fue visitar a los que habían estado acá al principio. Y recuerdo que visitamos la casa de la hermana Sara, visitamos la casa de la hermana Jenny Gómez, a la hermana Astrid, todos esos nombres estaban allí. La hermana Mora Irma fue la única que llegó a la escuela dominical. El hermano Luis Silva. Entonces, pero la iglesia no empezó con nosotros, empezó con el pastor Juan Bravo, 16 años antes. 16 años antes. Ahora, si sacamos la cuenta, tenemos hartos años. No somos tan niños. 38 años, claro. Esa es mi edad. Esa es la que vale. 38. Oiga, pero ¿sabe? Cuando hicimos el proceso de botar las paredes, de que éramos 80 ahí en la casita blanca, después ya éramos muchos y tuvimos que hacer esto de acá, cuando invitamos al pastor Juan Bravo, él llegó aquí y se puso a llorar. Se puso a llorar de inmediato, se puso a llorar. ¿Y sabe por qué? Porque él había dicho, que el Señor le había dicho a él, que el Señor le había, en el transcurso de los 16 años, le había dicho que esta iba a ser una iglesia numerosa, que iba a ser una iglesia grande. Pero a él no le cabía en la cabeza, excepto la casa, pues para él esa era la iglesia. Entonces una iglesia grande eran de 20 o 40 personas. Pero cuando estaba aquí y se sentó aquí, el pastor Juan Bravo, no se sentó ahí, se sentó ahí. Oiga, él lloraba porque él veía que se estaba cumpliendo realmente lo que el Señor le había. Entonces, el comienzo de una iglesia, a veces hay personas que creen el ministerio, ir al ministerio, una iglesia, no es así de llegar a una iglesia, de que tenga pantalla, de que tenga mesa, transmisiones. Hay un proceso. Y aquí en Tesalónica no fue fácil. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Imagínense cómo sería el mensaje para ese tiempo, que era trastornador. Nosotros no trastornamos a nadie. Pero el mensaje de ellos era trastornador porque no existía ninguna religión que tuviera un Dios invisible. Todas las religiones tenían dioses visibles, cuerpo de animal, rostro de persona o al revés,
y no había ningún Dios que tuviera tanto amor, que fuera capaz de pagar con su vida por amor a lo que había creado, ¿no? Todos eran dioses que tiraban rayos, truenos, que mataban, que mandaban maldiciones y era temeroso. Y de pronto sale un mensaje de un Dios todo lo contrario de que todos ellos hablaban y enseñaban y que era cultural. Si nosotros pensamos que predicarle a un católico que dice, no, que mi familia son todos católicos, pero ellos venían de generación a generación a generación y no había otra alternativa. Y de pronto llega un mensaje de un Dios invisible que los ama, que quiere rescatarlo, que quiere salvarlo, que no tienen que hacer sacrificios, porque todos los dioses tenían que sacrificar al hijo varón, a los gemelos que nacieron ya al fuego, una cosa así. Todos los dioses de ese tiempo eran así. Todos tenían que aceptar sacrificio, todos tenían que entregar algo a cambio para buscar el favor. Y de pronto aparece el Dios de las Escrituras, que ama, que bendice, que lo único que espera es que uno le hable, que esté en comunión con Él, que lo reciba, que nos da la fe, nos da todo. La fe es un don de Dios. El Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos enseñe las Escrituras, para que nos diga las cosas. Oiga, y ellos decían, no, esta cuestión, no puede ser. Entonces las fábricas de dioses se fueron a la quiebra y esto era un trastorno para la ciudad. Entonces, y además ya presentar el plan, decir, no, el rey de mi vida no se llama César, se llama Jesucristo. Ay, eso ya era... Esa fue la acusación que al final tuvieron contra Pablo, el haber impuesto una religión diferente a las que se conocían en el territorio romano. Así que el inicio fue doloroso, ¿ya? El inicio fue doloroso, a tal punto que se llegó a perder la conexión. Oiga, pero vamos a seguir igual. Una vez que tuvieron que escapar de Tesalónica por causa de esta jauría que los querían matar, escaparon hacia Berea, dice el 17:10. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí en Berea llegaron más hombres, ¿eh? Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también y alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. Oiga, qué rápido el hermano Gino. Fíjese que cómo era ya llegar a un lugar y salir arrancando, porque había que abrir en Berea. En Berea fueron más nobles porque escucharon el mensaje, no discutieron al tiro, sino que se pusieron a escudriñar si era verdad lo que ellos decían respecto a Jesús, que era el Mesías, que tenía que nacer así, que tenía que morir así. Entonces ellos escudriñaron, y cuando se dieron cuenta que lo que Pablo decía era de verdad lo que decía la Escritura, creyeron. Y aquí dice, y no pocos hombres. ¿Por qué? Porque en la sinagoga se juntaban los varones. ¿Ya? Se juntaban los varones. Entonces allí llegó el mensaje, pero estos buscaron ya encontrar en las Escrituras lo que se estaba diciendo, Entonces, hermano,
Cuando vamos a estudiar nosotros esta iglesia, tenemos que considerar lo que costó el inicio, ¿ya? Lo que costó el inicio. Y a veces uno dice, pero ¿por qué el Señor hace las cosas así? ¿Por qué no lo libraba de las multitudes? ¿Por qué no hacía los milagros que uno puede ver? ¿Sabe? No sé si le conté, pero en alguna ocasión ahí en Playa Ancha, el pastor Víctor Milla me pasó a buscar en una madrugada, 1 a 2 de la mañana, si no me equivoco en realidad, pero había que ir a una población, El Molino, donde había una manifestación que los vecinos lo fueron a buscar. Y me pasó a buscar a mí para que lo acompañara. Ya, y partí con él, llegamos a la población El Molino, y claro, estaban las casas, era como una toma, un campamento parece en ese tiempo. La cosa es que se veían unas luces y el pastor, allá está la cosa, ya. Entramos a la casa y era un problema que había ahí una pareja. Pero ella estaba endemoniada, la mujer, y gritaba, rugía. Y yo escuchaba primero de afuera, escuchábamos lo que estaba pasando. Y el pastor Milla me dijo, no, tranquilo, me dijo, aquí el Señor tiene el control. Y entramos a la casa y ella en la casa empezó a gritar, auxilio, vecino, auxilio. Wow, y yo dije, ¿qué va a pasar aquí? Y ¿sabes? De pronto, el dueño de la casa, que era el esposo de la mujer, me dice, hermano Carlos, van a venir los vecinos a entrar a tirar piedra porque creen que le están pegando a ella. Y el pastor mira por la ventana y sí, estaban así, porque era como una cancha eso, que hicieron casa parece. La cosa es que se veía planito todo, unas luces, así que, y empieza a verse que empieza a llegar gente, salen de todas las casas, y ella seguía, ayúdenme, me quieren, y ella decía, me quieren libertar, decía. O sea, el demonio sabía que había una liberación ahí. Me quieren libertar. Y el pastor se para, ¿sabe?, en el living de la casa y dice, Señor, manda un cerco de fuego sobre este lugar. Y se mete, ni siquiera. Y yo miré por la ventana. Quería ver el cerco. Pero yo no vi ningún cerco, pero ¿sabe lo que vi? Que todos se quedaron en un círculo alrededor de la casa y nadie avanzó, todos quedaron parados y estaban todos parados. Y la mujer seguía gritando, vengan, po. Era el único que se escuchaba y todo en silencio. Yo cuando leía esto, decía yo, Pablo salió arrancando porque lo querían apedrear. En otras veces hemos visto que lo sacaron casi muerto, que le pegaron. Y yo decía, ¿no se le ocurrió haber dicho un cerco de fuego? Dios tiene una solución para cada momento. Y hay situaciones que a lo mejor nosotros tendremos que pasar y que otros nunca van a pasar. ¿Entiende? Que otros nunca van a pasar y de repente uno dice, había un pastor en Estados Unidos que iba a predicar a una ciudad y se le echó a perder el auto y lo trató de echar a andar y no andó, y no andó, iba a decir, no, y no anduvo, no anduvo, y lo que hace él, se para, pone las manos en el capó del motor y dice, en el nombre de Jesús, Señor, yo tengo que llegar a la otra ciudad, tengo que predicar, así que en el nombre de Jesús, Señor, repara este auto. Se sube, lo echa a andar y parte. Así que llega a la ciudad, en la iglesia, había esta bencinera ahí al lado, entonces él dice, se paró en la bencinera, le dice al bombero, yo voy a predicar ahí, pero sabes, el auto no me partió en la otra ciudad, pero después partió y aquí llego, así que te lo dejo, le dijo, revísalo. Y el hombre dice, pero ábrame el capó, y abre el capó, y el bombero le dice, ¿cómo llegó aquí? Y le dijo, en el auto, pues usted me vio llegar. Le dijo, es que mire, ¿no? Y sale a mirar, están todos los cables quemados y cortados, le dice. ¿Cómo? Y él le dijo, oye, ¿verdad?
Dijo, ¿pero usted venía en este auto? Sí, usted me vio llegar. Sí, le dice. A ver, échelo a andar de nuevo. No partió. Dijo y el pastor contaba, decía, el bombero me apagó la fe. Claro. Si no hubiera, claro, si no hubiera visto, decía el pastor, si no hubiera levantado el capó, si no hubiera visto, habría seguido. Pero ¿cuántas veces a usted no se le ha echado a perder el auto? Y uno ora, Señor, como el pastor, por favor. Nada. Pero el Señor tiene la solución en el momento oportuno para cada uno. ¿Me entiende? Entonces cada experiencia es personal. Y en esto yo digo, Pablo era capaz de seguir abriendo iglesia a pesar de que la ciudad anterior lo habían apedreado. El escapar de una ciudad a otra sería para que... Era, claro, porque si no arrancaba y si no pasaba nada, estaría la única iglesia evangélica de Tesalónica. Pero pasaron a Berea y siguieron el recorrido en ese mapa, porque siempre el Señor, aún las adversidades, hermano, aún las malas cuestiones que tenemos que vivir, tienen un propósito de glorificar a Dios. Tienen un propósito. Entonces, a veces uno trata de evitarlo y uno quisiera que Dios hiciera todos los milagros oportunos que uno necesita, pero no necesariamente es así. Entonces, esta iglesia comenzó en esta situación de una adversidad, de que los fundadores salieron arrancando. ¿Me entiendes? O sea, llegar a la iglesia, todo bien, y de repente llegan y dicen, oye, ¿qué pasó con los que estaban aquí predicando? No, tuvieron que salir arrancando. Y uno diría, no eran tan poderosos. ¿Me entiendes? Una vez me enfermé y un hermano me dijo, oiga, usted es pastor, no debería enfermarse. Claro, una cosa así. No, y me enfermé, pues entonces después como que me da no sé qué enfermarme. Pero es normal. Entonces, ¿me entiende? Entonces es dentro de la normalidad. Y en una ocasión el pastor Antonio Ulloa, predicando en la iglesia chiquitita, me arrepentí de haberlo invitado a predicar, pero no porque predicara mal ya, sino que hizo algo y él quiso predicar acerca de la humanidad del pastor. Ya que el pastor era humano, que era igual que todos. Entonces, y de repente está hablando y él era muy impulsivo y de repente dice, Carlos, ven para acá. Y yo, Señor, y me dice, pásame tu mano. Y yo le paso la mano y dije, yo a lo mejor va a ser así una oración. Y tenía algo y ¡pam! Me entierra una aguja. Me entierra una aguja en el dedo, hermano, así, pero una cuestión así, ¡ta! Y me aprieta el dedo. Y lo apretó. Y dice, mire, tiene sangre igual que ustedes. Eso hizo. Faltó eso. Y era para decir que yo era humano igual que los hermanos que estaban. Yo no sé si alguna de las hermanas antiguas estaba en esa reunión, pero bueno, ahí sufrí, ya. Pero uno no dimensiona en realidad que Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Entonces yo digo, ¿cómo el apóstol Pablo era capaz de hacer eso? De levantarse y seguir. Y él no escatimaba en decir, no importa. Y yo creo que los hermanos decían, oye, no, los van a... Mira, si allá ya nos están esperando al otro lado. Pero él igual iniciaba la obra. Entonces yo sé que a lo mejor usted pasa situaciones difíciles y le gustaría que Dios le respondiera como le respondió a la hermana Juanita. Y Dios no lo hace así, pues. Dios lo hace diferente. Entonces, para que usted sepa, cada uno de nosotros somos importantes para el Señor. Y en esto vamos a ver, porque el mensaje que después viene, que lo vamos a ver desde el próximo jueves, donde Pablo comienza los temas principales que les quiere decir a ellos. ¿Y de qué le quiere hablar? Les quiere hablar de la segunda venida del Señor. Le habla del arrebatamiento. Le habla de la esperanza. Le habla de los que partieron antes que nosotros. Oiga, en esta carta le habla de los creyentes que ya se fueron. Y le habla, no ignoren esto, les voy a decir algo. Entonces, me gusta porque aunque comenzó dolorosamente, Él les habla de lo bueno que viene ya para cada uno de nosotros.
Con esta introducción yo quiero invitarle para que ustedes cada día jueves repase esta carta a los tesalonicenses. Es una carta que inyecta ánimo, ¿ya?, para los que están pasando problemas, para los que están viviendo dificultades. De saber, como bien me lo dijo una hermana ahora hace poquito, los problemas de aquí son problemas así nomás, pero hay otros problemas que son más importantes, que están relacionados con el corazón, con el alma. Y eso es donde uno tiene que decir, Señor, yo necesito que tú trates conmigo esa área en mi vida. Que el Señor haga su obra. Amén. Que el Señor le... ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere aportar alguna acotación? Porque vamos a parar aquí, porque si sigo ahora no va a quedar a medio camino todo para el próximo jueves. Amén. Hermano Manuel San Martín. Dios hace las cosas como es, para cada situación, ¿cierto? Hay algo de lo que Dios hace. Y yo al mismo tiempo dando gracias a Dios y por su misericordia, su amor, que siempre digo que no se aparte su misericordia de mí, es una anécdota, es un testimonio que me pasó cuando vinimos a pintar el día sábado, ¿ya? Y bueno, mi señora se vino atrásito mío después con el auto, lo estacionó ahí, y después yo salí al cuarto a buscar unas pinturas y vi una gota de aceite. Entonces yo dije, oh, parece que es mi auto. Entonces fui a ver y efectivamente era mi auto. Entonces, claro, yo dije ya, bueno, después a las 4 de la tarde lo voy a arreglar, lo voy a ver a las 4 de la tarde, cuando terminamos. Pero lo de esto es que yo normalmente los días sábados trabajo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Dios uno lo bendice? Porque si yo no hubiese venido a este trabajo a hacer palabra del Señor, yo hubiera salido a trabajar y me habría dado cuenta del auto, que el auto no tenía aceite, porque por lo que estaba perdiendo era bastante, era por el filtro de aceite, en 1 hora, 2 horas se había caído todo el aceite y yo habría quemado el auto. Claro, lo habría fundido. Entonces uno se da cuenta de la misericordia de Dios y cómo Él hace las cosas. Amén. Entonces amén. Doy gracias por ello y al mismo tiempo dando ese testimonio. Sí, amén. Gracias, hermano Manuel. Amén. El Señor siempre tiene la forma de mostrarnos su amor. Amén. Oramos al Señor, le invito a que se ponga de pie. El próximo jueves ya comenzamos versículo a versículo escudriñando la palabra del Señor. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora por su bendición, por su presencia. Yo ruego, Señor, que usted se glorifique, Señor, al hacer esta breve introducción, Señor, de esta carta. Yo ruego, Señor, que usted ponga el anhelo de querer escudriñarla y comprender las cosas que usted tiene para cada uno de nosotros. Yo pido por todos aquellos que están pasando dificultades en esta hora, que tienen, Señor, de una u otra manera algún pensamiento de algo que se debe solucionar. Yo pido que usted, Señor, haga la obra, que usted mueva los instrumentos, Señor, que usted ha de usar, que usted, Señor, se glorifique y nos enseñe, Señor, de acuerdo a esta situación, a tratar con nuestro carácter, con nuestros estados de ánimo, con nuestras decisiones. Yo le doy gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Bendiga a las familias representadas en este lugar. Señor, acompáñenos en el retorno a nuestras casas. Y pido por cada uno de los hermanos que están enfermos. Hay muchas hermanas que están en sus casas con dolores de cabeza, con dolor de garganta. Pido por el hermano Germán Quimbaya, Señor, para que usted ponga a la persona idónea de solucionar el problema que tiene ahí en su garganta. Y por cada uno de los hermanos que están pasando aflicciones. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.